Les recuerdo, chicos, que las clases que nosotros vamos teniendo, que se van grabando, se van subiendo al canal, que si no lo tienen, ahora se los paso al grupo. Es un canal de YouTube donde van a poder ir viendo todos los videos de lo que nosotros vamos viendo. Todas las clases que vamos teniendo y grabamos van quedando ahí. Entonces ustedes después se meten y la pueden volver a ver si quieren. ¿Sí? Vamos a arrancar entonces con la unidad número 1. Esta unidad se denomina Introducción a la Biología y Composición Química de los Seres Vivos. Lo primero que ustedes tienen en la unidad nos habla sobre el ancestro común. ¿Sí? ¿Qué es esto del ancestro común? Esto del ancestro común es lo siguiente. Cuando nosotros analizamos los distintos seres vivos que existen, se clasifican en 3 dominios, que son los dominios que ustedes tienen acá, que son el dominio arquea, el dominio bacteria y el dominio eucaria. Dentro de esos dominios hay reinos. Alguna vez los tienen que haber sentido nombrar, inclusive por ahí en la escuela primaria, nos mencionan el reino protista, el reino animalia, el reino fungi. Bueno, entonces, cuando se empezaron a analizar estos individuos, ¿sí? Sobre todo cuando se empezó a comparar el ARN que forma parte de sus ribosomas, ya vamos a ver lo que es el ARN y vamos a ver lo que son los ribosomas, pero los ribosomas son una estructura que se encuentra dentro de la célula, se descubre que todos tienen un ancestro común, es decir, que todos los seres vivos derivamos de un único ancestro común que se le denomina LUCA, ¿sí? Entonces, ustedes me dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser que todos tengamos un ancestro en común y que sin embargo una bacteria sea igual o tenga el mismo ancestro que nosotros? O un animal tenga el mismo ancestro que nosotros. Nosotros somos animales, pero ¿cómo puede ser que, no sé, un perro, que está dentro de los animales, tenga el mismo ancestro que nosotros? ¿O cómo puede ser que una planta tenga el mismo ancestro que nosotros? Entonces, esto surge de, mire, les voy a mostrar algo para los que ayer no habían podido abrir el apunte. Fíjense que lo primero que hay es el cuadernillo, pero después, si nosotros nos vamos al final del cuadernillo, encontramos esto que es el apunte de clase. Fíjense que acá arriba dice apunte de clase de biología, ¿sí? Entonces, ese apunte de clase es como un resumen de la unidad, pero ustedes tienen que completarlo. Si lo van a usar para estudiar, tienen que completarlo, porque no tiene todo, ¿sí? Entonces, como les estaba diciendo antes, los 3 dominios que existen en la naturaleza, que son el bacteria, el arquea y el eucaria, todos tienen un ancestro común que se llama LUCA. Y en realidad, este ancestro común nos determina que algo tenemos en común, pero sin embargo, en algo nos diferenciamos. Porque claramente yo no soy igual que una bacteria, o no soy igual que una planta. ¿Qué tengo en común y qué tengo distinto? Ya hemos dicho que en común tengo este ancestro, que se le denomina LUCA. Pero ¿por qué somos distintos? ¿Por qué una bacteria es distinta a mí? Bueno, entonces, si nosotros nos ponemos a analizar el por qué, se descubrió que en realidad es producto esa variación de 2 procesos. Uno se llama mutaciones y otro se llama transferencia horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que estos dominios, el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria, si bien tenemos un ancestro en común, hubo lo que se llama una divergencia temprana. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que todos venían del mismo ancestro, los grupos empezaron a dividirse de manera tal que se transformaron en ancestros distintos. Es decir, no en ancestros distintos, sino en grupos distintos. El mismo ancestro terminamos formando grupos distintos. Por ejemplo, las bacterias por un lado, los hongos por el otro, las plantas por el otro, los animales por el otro. Y eso se debe a 2 cosas, a las mutaciones y a lo que se llama transferencia horizontal de genes. ¿Qué son las mutaciones? Las mutaciones
son cambios en la información genética. ¿Qué quiere decir? Nuestro ADN, me imagino que todos deben saber, aunque sea, lo deben haber escuchado nombrar al ADN, tiene cambios. Esos cambios se denominan mutaciones. Y esas mutaciones son las que favorecen que por más que todos tengamos un mismo ancestro común, haya habido una divergencia entre los distintos grupos, entre los distintos seres vivos. Y otra cosa que también ha contribuido a esa divergencia es lo que se llama transferencia horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Yo les cuento una cosa. Cuando ustedes, por ejemplo, nosotros vemos un proceso, nosotros podemos realizar transferencias de material genético o de información genética en dos sentidos. Podemos transferir información genética en forma horizontal o en forma vertical. ¿Qué quiere decir en forma vertical? Cuando se lo transmitimos a una descendencia, a esa información genética. Ahora, también existe lo que se llama la transferencia horizontal. ¿Qué es eso? Existen individuos que tienen la capacidad, seres vivos, de pasarse información genética entre ellos. Por ejemplo, las bacterias tienen la capacidad de pasarse información genética entre ellos. Entonces, eso se llama transferencia horizontal. Entonces, las mutaciones y la transferencia horizontal colaboraron a que a partir de un mismo ancestro haya podido haber esta divergencia de los individuos. Es decir, que por más que todos tengamos un mismo ancestro, las bacterias, las plantas, los hongos, nosotros, no tengamos características por lo menos fenotípicas, es decir, externas, semejantes. Entonces, estos dos procesos son los que contribuyeron a que, por más que todos tengamos un mismo ancestro, seamos todos distintos, básicamente. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe, sí. Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, esto que ustedes tienen acá, un poco es lo que yo les he estado diciendo. A medida de, ya lo van a ver, todo lo que nosotros, siempre digo lo mismo, pero es real, todo lo que nosotros conocemos ahora sobre la biología y sobre todas las materias, en realidad, es porque antes alguien lo descubrió. Fíjense que ahí les hemos puesto como una listita de cuáles fueron los descubrimientos que se han ido haciendo respecto a, en este caso, la clasificación de los seres vivos. Los seres vivos, nosotros los clasificamos en grupos. A veces se llaman reinos y hay una categoría por encima del reino que se llama dominio. Entonces, Whittaker, en el año 59, dijo que en la naturaleza existían 5 reinos. El reino Monera, el reino Protista, el reino Fungi, el reino Animalia y el reino Plantae. Seguramente en la escuela, aunque sea, les han nombrado al reino Animalia, al reino Plantae, generalmente son los que más se ven. El reino Monera es el reino de las bacterias. En ese reino hay solo bacterias. Y el reino Protista es un mezcoliche, en realidad. Porque en el reino Protista tenemos protozoos, tenemos algas, es decir, es un reino, o sea, para que sepan, que no hay por ejemplo, en el reino Monera solo tenemos bacterias, en el reino Plantae solo tenemos plantas, en el reino Animalia solo tenemos animales, en el reino Fungi solo tenemos hongos, pero en el reino Protista es como que es muy diverso, hay como muchas cosas dentro de ese reino. Como les dije, puedo tener un protozoario o puedo tener un alga, y sin embargo todos pertenecen al reino Protista. En realidad, en el año 78, que es un poco lo que yo les estoy diciendo, Whittaker y Margulis descubren que las algas pertenecen al protista, porque en el año 59 solamente se había incluido dentro de protistas a los protozoos, que son individuos microscópicos. Y recién en el 78 se descubre que las algas también tenían que pertenecer a este reino. Y en el año 77, Hus descubre que los 5 reinos que hay, estos 5 que yo les mencioné, Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia, se agrupan a su vez en 3 dominios.
Esos dominios son arquea, bacteria y eucaria. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cuál pertenece a cada uno? Porque tantos reinos, tantos dominios, bueno. El protista, el fungi, el plantae y el animalia, todos pertenecen al dominio eucaria. Todos, todos. Repito, reino plantae, reino animalia, reino fungi y reino protista pertenecen al dominio eucaria. Es decir, ¿qué característica tienen? Que tienen un tipo de célula particular que se llama eucariota, que ya lo vamos a ver en la unidad que sigue. Ahora, las bacterias que pertenecen al reino Monera, que es lo que yo les decía, algunas pertenecen al dominio arquea y se las llama arquebacterias o arqueobacterias, y otras bacterias del reino Monera pertenecen al dominio bacteria y se llama eubacterias. ¿Se entiende o más o menos? ¿O se hizo mucho lío en el tema de la clasificación de los seres vivos? No, profe, voy bien. ¿Van bien? Entonces, repito. Sí. Planta, animalia, fungi, protista, todos esos reinos, los 4 reinos, pertenecen a lo que se llama el dominio eucaria. Ahora, el reino Monera, que son todas bacterias, algunas pertenecen al dominio arquea y otras pertenecen al dominio bacteria. Las bacterias que pertenecen al dominio bacteria se las llama eubacterias. Las que pertenecen al dominio arquea se las llama arqueobacterias. Pero en el reino Monera solo hay bacterias, nada más. No hay otro tipo de ser vivo. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿O más o menos? Sí, profe, sí. Bien. Sí, profe. Genial. Esto que tienen acá, fíjense que yo voy siguiendo el apunte de clase. Esto que tienen acá es algo muy interesante de ver. Porque lo que nos muestra es lo siguiente. Se forma la Tierra. Hace 4.600 millones de años se forma la Tierra. ¿Qué individuos vivían? ¿Qué seres vivos fueron los primeros? ¿Nosotros? No, claramente. Entonces, lo que les mostramos en eso que dice escala de tiempo, que dice en millones de años, es qué tipos o qué organismos o qué seres vivos existieron o cuándo aparecieron. Es decir, no es que apareció la Tierra y aparecimos nosotros, ¿se entiende? Es decir, esto es, fíjense que si ustedes leen ahí la escala al último momento, dice, hace 1,5 millones de años, primero Homo, los Homos somos nosotros, pero la Tierra tiene 4.600 millones de años. O sea, fíjense que nosotros nos queremos los reyes de la Tierra, en realidad somos los más nuevos, porque fíjense que estamos en la Tierra hace 1,5 millones de años. Hay individuos que están hace 3.500 millones de años. Entonces, por más que nos creamos los dueños de la Tierra, en realidad somos muy nuevos acá. Entonces, ¿cómo es esto de los individuos que fueron apareciendo? Hace 4.600 millones de años se forma la Tierra. En sus inicios, la Tierra tenía condiciones que no son las de ahora. ¿Sí? Sobre todo las condiciones atmosféricas no eran las mismas que ahora. Por ejemplo, en un principio no había oxígeno en la Tierra. Entonces, los primeros que aparecieron fueron fósiles procariotas. ¿Qué quiere decir? Para que se vayan como adentrando en el tema, los procariotas son bacterias. Quiere decir que las primeras que habitaron esta Tierra fueron las bacterias. Hace 3.500 millones de años hay fósiles de procariotas, es decir, de bacterias. Hace 3.400 millones de años aparecen los primeros fotosintéticos. ¿Qué quiere decir que sean fotosintéticos? ¿Qué les parece? Que realizan fotosíntesis. Perfecto, que Que hacen generan fotosíntesis. Muy bien. oxígeno. Entonces, estos primeros fotosintéticos también eran bacterias. Fíjense que estamos a 3.400 millones de años y también eran bacterias, pero fotosintéticas.
Y recién a partir de estas comienza a oxigenarse la atmósfera. Fíjense que en el oxígeno libre en la atmósfera recién aparece hace 2.000 millones de años y la Tierra se formó hace 4.600. Quiere decir que en un principio no había oxígeno en la atmósfera. Hace 1.500 millones de años aparecen los primeros individuos eucariotas. ¿Qué quiere decir? Que tienen célula eucariota. Y hace 750 millones de años aparecen los primeros pluricelulares. ¿Qué quiere decir esto? Que son individuos que están formados por más de una célula. Y recién hace 1,5 millones de años aparecemos nosotros. O hay registro del primer homo. Obviamente no nosotros, ¿sí? Los primeros homos que hubieron. Entonces, lo que queremos mostrarles acá, chicos, es que si ustedes se fijan, desde que la Tierra se formó, por muchísimos millones de años, no existíamos. Lo primero que hubo fueron bacterias. Primero procariotas heterótrofos, ahora vamos a ver qué significa, después procariotas fotosintéticos, es decir, que hacen fotosíntesis. Recién cuando comenzó a haber oxígeno en la atmósfera, hay registro 500 millones de años después de eucariotas. O sea que en un principio todo lo que había eran bacterias, nada más. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien, ¿vamos bien? ¿Nadie se perdió? Bien, seguimos entonces. Lo que vamos a ver ahora es el concepto de vida. ¿Qué quiere decir esto con el concepto de vida? En un principio no se sabía qué era la vida o qué era un ser vivo. Obviamente estamos hablando de muchos, muchos siglos atrás. Fíjense que acá les hemos puesto siglo XVII, siglo XVIII. Entonces, en este siglo XVII y siglo XVIII había como dos concepciones distintas de lo que era la vida. Estaban los mecanicistas y los vitalistas. Los mecanicistas decían que los seres vivos eran máquinas. Por ejemplo, el corazón de los seres vivos era una bomba, los huesos eran palancas. Entonces, consideraba a los seres vivos como máquinas. Uno de los defensores del mecanicismo fue Descartes. Y los vitalistas decían que, ¿cómo diferenciaba yo un ser vivo de un no vivo? O de la materia que no tiene vida. Porque decía que los seres vivos tenían una fuerza vital, un espíritu vital que los hacía vivos, que los no vivos no lo tenían. Esos eran como concepciones respecto a lo que era la vida. En el siglo XIX, la concepción pasó por otro lado. ¿Por qué? Porque dentro del organismo empezaron a darse cuenta que habían reacciones químicas. Pero en un laboratorio también puedo hacer reacciones químicas. Entonces, los mecanicistas decían que, o sea, no pensaban igual, como siempre, hay dos opiniones en contra, que los vitalistas. ¿Qué quiere decir esto? Había como una idea de los vitalistas, en este caso, acuérdense que los vitalistas eran los que decían que los seres vivos tenían una fuerza vital que los hacía vivos. Entonces los vitalistas decían que había que diferenciar dos cosas. Una reacción de un laboratorio con una reacción que ocurría en un ser humano, o en un ser vivo, no solamente un ser humano, cualquier ser vivo. Ellos decían que las reacciones químicas eran las que se producían en el laboratorio, mientras que lo que pasaba en un ser vivo se llamaban reacciones vitales. En criollo decían los vitalistas que lo que ocurría en un ser vivo no podía llevarse a cabo en un laboratorio, porque eran dos tipos de reacciones químicas distintas. Hasta que se descubre
de hecho acá les mostramos en este cuadrito quién, Edward y Hans Bachner, descubren que estaban equivocados. ¿Qué hacen ellos? Ellos agarran una levadura, le sacan la enzima a una levadura y logran en un laboratorio hacer un proceso de fermentación, que es lo mismo que hacen las levaduras. Entonces ellos comprueban que las reacciones que se producen en el laboratorio también se pueden llevar a cabo en un ser vivo, cosa que los vitalistas decían que no era así, que lo que pasaba en un laboratorio no podía pasar en un ser vivo y lo que pasaba en un ser vivo no podía pasar en un laboratorio. Bueno, ellos con esto de la levadura, para el que no sabe, me imagino que alguna vez habrán hecho algo con levadura, las levaduras hacen fermentación. Bueno, ellos con este experimento en el laboratorio logran comprobar que lo mismo que hacía la levadura como ser vivo, lo podían hacer en el laboratorio. Podían generar una fermentación. Entonces así comprueban que sí, las reacciones químicas que ocurren en los seres vivos también se pueden llevar a cabo en un laboratorio. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, Sí, sí. profe. Sí, Sí, profe. yo leí Bien. el experimento. ¿Lo leíste? Fíjense que para los que tienen el cuadernillo, eso está acá en la página 3, habla de los mecanicistas y los vitalistas. Y también ahí les explica esto que les estoy contando de las reacciones vitales y reacciones químicas. ¿Sí? Para los que van siguiendo el cuadernillo y no en el apunte de clase, estaríamos por la página 4. Bien, ahora, una vez que se supo el concepto de vida, surge el tema de decir, bueno, a ver, ¿cómo surge la vida? ¿Cuál es el origen de la vida? Entonces, acá empiezan a surgir muchas teorías. Fíjense que acá las tienen en un cuadrito para organizarse de qué dicen esas teorías, ¿sí? Entonces, este cuadrito que tienen acá, yo les diría que lo usen como un resumen, por más que en el cuadernillo más arriba están ampliadas, pero está muy bueno para ir a orientarse en cómo cambió el pensamiento a lo largo de la historia. Fíjense que va de atrás hacia adelante. Edad antigua, Edad Media, siglo XVII, XVIII, XIX. Entonces, es como que va como si fueran una línea del tiempo. Entonces, es como que nos muestra las distintas teorías que existían sobre el origen de la vida a lo largo del tiempo, básicamente. En la Edad Antigua se hablaba del proceso de generación espontánea. Aristóteles fue uno de los defensores y decía que lo vivo, la vida, se generaba en forma espontánea desde la materia inorgánica, es decir, ¡pum!, se forma un ser vivo. Estamos hablando de la edad antigua, chicos. Sí, ustedes ahora uno dicen, ay, ¿cómo va a pensar eso? Pero realmente, en la edad antigua, piensen que no se sabe lo mismo que se sabe ahora. ¿Sí? Quizás dentro de un siglo, de 2, de 3, de 4, de 10, nosotros también quedemos como unos ignorantes. Entonces, por ahí hay cosas que uno piensa ahora y dice, ay, ¿cómo iban a pensar eso? Bueno, pero piensen que han pasado siglos y siglos de conocimiento. Ahora, en la Edad Media y durante el siglo XVI aparece lo que es la teoría de la creación divina. Todo lo creó Dios. La plantita, el ser vivo, el animalito, todo fue creado por Dios. ¿Quién les parece que puede haber defendido esa idea? Piensen, todo es creado por Dios. ¿Quién puede haber defendido esa idea? La iglesia. La iglesia. La iglesia. Obvio. Y claro, obviamente, la iglesia. Piensen que si la idea que se defendía era todo era creado por Dios, la iglesia adquiría mucho más poder también. En el siglo XVII vuelve esa idea de la generación espontánea, que en realidad nunca se había como retirado del todo, porque encima Francisco Redi hace un experimento. ¿Qué hace él? Deja un frasco, le pone carne adentro y la carne estaba en descomposición, ¡pum!, larvas. Dijo él, a partir de la carne inerte se generaron larvas. Claramente no es lo que pasó. Lo que pasó fue que
cuando él deja el frasco con la carne, las moscas vinieron, pusieron los huevos y de esos huevos nacieron larvas. No es que se generaron las larvas a partir de ese pedazo de carne descompuesto. ¿Sí? Repito, estamos hablando del siglo XVII, chicos. O sea, imagínense que todo esto se pudo descubrir después. Esta idea de generación espontánea decía que a partir de lo inerte yo podía generar vida. Eso es lo que básicamente sostiene la generación espontánea. Quería ver, pero no me acuerdo si les habíamos puesto la imagen del frasco de Reddy. No, les pusimos los de... Ahí está, bueno, fíjense que es una imagen, pero bueno, acá en realidad era en un frasco lo que hizo Reddy. El experimento de Reddy fue en un frasco donde puso carne en descomposición y algunos los tapó y a otros no. Y en los que destapó, él logró ver larvas. Entonces dijo, listo, se generaron larvas de la carne. ¿Por qué no se habrán generado larvas en los que tapó? ¿Qué opinan ustedes? Porque no entraron las moscas. Perfecto, porque no entraron las moscas. Exactamente. Entonces esa es la razón por la que no se generaron larvas. Ahora, ¿qué pasó? En el siglo XVIII aparece la microscopía. Microscopio. ¿Sí? Entonces, otra vez se reaviva la idea de la generación espontánea, pero referida a los microorganismos, porque piensen una cosa, hasta antes del siglo XVIII, que no había microscopio, no se sabía lo que era una bacteria, no se sabía lo que era un virus, no se sabía lo que era un protozoario, porque es microscópico. O sea, solo se conocían animales, plantas, hongos grandes y algas, nada más. O sea, todo lo que era microscópico no se conocía, si no había microscopio. Entonces, cuando aparece el microscopio, en el siglo aproximadamente XVIII, dicen microorganismos que se generan en forma espontánea, pero en este caso microscópicos. Bueno, entonces, hay dos experimentos que acá los tienen, uno el experimento de Needham y el otro el experimento de Spallanzani, que los tienen acá, donde ellos hacen, como aparece esto de la microscopía, tratan de averiguar si realmente los microorganismos se pueden generar en forma espontánea. Entonces, ¿qué hace Needham? Needham agarra un caldo, lo esteriliza, lo deja abierto al frasco, ¡tum!, se generan microorganismos. Entonces dice Needham, ¡ja!, sí existe la generación espontánea. Spallanzani calienta el caldo, pero lo tapa. Obviamente, después de un tiempo, no crecen los microorganismos y cuando destapa el frasco, los microorganismos crecen. Entonces, ¿qué le decía Needham a Spallanzani de su experimento? ¿Sí? Lo que le decía era que, porque es como que tuvieron como una disputa de lo que uno planteaba y el otro planteaba, Needham decía que habían aparecido en el caldo individuos, microorganismos, porque había una fuerza vital. Entonces, cuando Spallanzani dice, bueno, sí, pero yo calenté el caldo y no se generaron microorganismos. Entonces Needham le dijo, destruiste la fuerza vital con el calor. Entonces, por eso, cuando calentaste el caldo, no te crecieron microorganismos. Como que Needham era vitalista, entonces sostenía esa idea de que la fuerza vital era lo que hacía que, básicamente, algo inorgánico o algo no vivo se transformara en algo vivo. ¿Sí? Ahora, claramente, chicos, les comento a lo biológico y a lo que se sabe, cuando uno calienta algo, destruye bacterias. Entonces, por eso, si yo caliento el caldo y lo tapo, era obvio que no se iban a generar microorganismos, porque los destruí con el calor. Entonces, por eso no se le generó nada. Ahora, cuando lo dejó abierto, y bueno, otra vez, en el aire, ingresaron virus, ingresaron bacterias, y otra vez se contaminó. No es que se generaron del caldo, sino que venían del aire. ¿Sí? Ahora, una vez que estaba esta teoría de hay generación, no hay generación, fíjense, voy a volver al cuadrito que ustedes tienen en el apunte de clase. Fíjense que
Recién en el siglo XIX, Pasteur logra por completo rechazar la generación espontánea. En el siglo XIX recién. O sea que hasta el siglo XIX se seguía pensando que los seres vivos surgían por generación espontánea. ¿Qué hace Louis Pasteur? Que de hecho todavía sus experimentos están. Me voy a volver arriba para mostrarles la foto. Fíjense. En el frasco de pico largo ahí hace el experimento. Exacto, en el frasco esto. Esto se llama matraz, esto que tienen acá, pero se llama con cuello de cisne. Fíjense que el cuello hace como una pancita. Bueno, ¿qué hizo Pasteur? Pasteur lo que hizo fue repetir el experimento que habían hecho los otros, pero en este caso ponerle acá un cuello de cisne al matraz. Esto es un instrumento de laboratorio. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él calentó el caldo, lo esterilizó, como tenían cuello de cisne, los microorganismos entraban, pero quedaban retenidos en el cuello. Entonces nunca podían llegar al caldo. Entonces, en el caldo no había microorganismos. Entonces ahí Pasteur demuestra que en realidad no es que en el caldo se generan los microorganismos por generación espontánea, sino que vienen en el aire las esporas, los virus, las bacterias y contaminan el caldo. En este caso no pudieron llegar al caldo porque quedaron retenidos en el cuello del cisne. Entonces ahí quedan retenidos y no llegan hasta el matraz. Entonces por eso no había aparecido ningún microorganismo. Algunos de estos matraces todavía están en el Instituto Pasteur de París, porque obviamente, chicos, con este experimento logró derribar la teoría de la generación espontánea. Así que imagínense la importancia que tiene esto. ¿Sí? Ahora, listo, Pasteur dice, chicos, no hay generación espontánea. ¿Pero qué hay? ¿Cómo se genera la vida? Porque genial, Pasteur dice, no, no se genera la vida por acá, no se genera la vida de lo inerte. ¿Pero y cómo se genera la vida? Porque él no dio la explicación, él solamente dijo que no había generación espontánea. Bueno, entonces, quienes dan la explicación real y lógica sobre cómo se forma la vida fue Oparin y Haldane. Es decir, recién 50 años más tarde se pudo determinar verdaderamente cómo fue el comienzo de la vida. Me voy a volver al cuadrito para que se vayan orientando dónde estamos. Para que no se pierdan, fíjense. Recién en el siglo XX, Oparin y Miller descubren o proponen cómo se forman los seres vivos, o de dónde viene la vida. Y la teoría que ellos proponen se llama teoría de los coacervados. Ahora se las voy a explicar. ¿Qué dice que son los coacervados? Son moléculas grandes, por eso se les llama macromoléculas, que se formaron con las condiciones que había en la Tierra primitiva. ¿Cuál fue la teoría en realidad de los coacervados? ¿Qué dijeron ellos? Ellos establecieron, escuchen bien porque esta es la teoría que en realidad es la posta, es la teoría que en realidad se sabe que es verdad, se conoce. Ellos decían que, como yo les conté al principio, las condiciones de la vida en la Tierra no son las mismas condiciones que hay ahora. Por ejemplo, en la Tierra primitiva no había oxígeno. ¿Sí? Entonces, no hay oxígeno, no es lo mismo que ahora. También se supo que en la Tierra primitiva había, en lo que vendría a ser, además de haber en la atmósfera, existían elementos como, también en el agua, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Ahora, ¿qué es lo que pasó? O cómo ellos decían que habían surgido los seres vivos. En ese momento había energía que provenía del Sol. Entonces, ellos dicen que a partir de la energía del Sol, moléculas simples
se fueron uniendo y formaron moléculas orgánicas complejas. Para que tengan una idea, una proteína, un lípido, un hidrato de carbono, que son compuestos orgánicos complejos, están formados por carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Entonces, ¿qué decían ellos en su teoría? Que bajo estas condiciones de la Tierra, donde no había oxígeno, donde había energía del Sol, donde había carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, estas moléculas se unieron y me formaron moléculas complejas. ¿Qué moléculas complejas? Proteínas, lípidos, hidratos de carbono, que básicamente es lo que forma cualquier ser vivo. Nosotros estamos hechos de proteínas, lípidos, hidratos de carbono. Entonces, esta teoría de los coacervados es la teoría que verdaderamente se acepta porque justamente esto se logró demostrar en un laboratorio. En el año 53, Miller hace esto en un laboratorio y comprueba que es real. Imita las condiciones de la Tierra. Miren, les voy a mostrar la imagen para que vean lo que hizo Miller, para comprobar que lo que decía Oparin era verdad. Miren, este experimento que tienen acá es lo que hizo Miller en el laboratorio. No importa el experimento en sí, pero lo que él hace es poner agua, hidrógeno, amoníaco, carbono, y cuando él aplica calor, energía, termina obteniendo moléculas orgánicas complejas. Entonces él, lo que había dicho Oparin, lo comprueba en un laboratorio. Por eso, esta teoría, que es la de los coacervados, es la teoría que se acepta. En conclusión, los seres vivos vienen de moléculas simples que bajo las condiciones que tenía la Tierra en ese momento, formaron moléculas complejas, orgánicas, como proteínas, hidratos de carbono y lípidos, que son los que conforman a los seres vivos. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Sí, profe. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Quedó alguna duda de las teorías? Fíjense, acá está el cuadrito, No, se profe. los pongo para que se... ¿Cómo? Ah, pensé que me No, a había mí no me preguntado quedó algo. ninguna duda. ¿Se entendió bien? Yo les diría que cuando lo estudien, lo estudien siguiendo como la línea del tiempo. Entonces, de esa manera van a ir como por orden viendo cómo evoluciona esta teoría del origen de la vida. Hasta que la definitiva, por lo menos hasta ahora, es esta que les expliqué yo de la teoría de los coacervados en el siglo XX. Que en el año 1924 Oparin la estipula, pero recién en el 53 Miller la comprueba en un laboratorio. Por eso la teoría se llama teoría de Oparin y Miller. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí. Sí, sí. Bien, buenísimo. Vamos entonces a esto que tienen acá, que dice estrategias energéticas de los seres vivos. Yo antes les mencioné esto de autótrofos, heterótrofos, se los mencioné, les dije, chicos, ya vamos a ver qué significa un autótrofo y qué significa un heterótrofo. ¿Alguien sabe lo que es ser autótrofo o heterótrofo? Antes que se los explique yo. ¿Nunca lo han visto en la No me escuela? acuerdo yo. Sí lo he visto, pero no me acuerdo. Lo viste en la escuela, bien. ¿Alguien más? ¿Nadie sabe qué significa ser autótrofo o heterótrofo? Bueno, los autótrofos son, Es por ejemplo, parecido a los seres vivos que realizan su propia fotosíntesis. O sea, los autótrofos, si no me equivoco, no me acuerdo bien, pero creo que realizaban su propia materia orgánica para alimentarse. perfecto, muy bien, Lauti. Es decir, los autótrofos son los que producen su propio alimento. Es decir, básicamente son
los que hacen fotosíntesis para en un proceso de fotosíntesis obtener su alimento. Ojo que no son solo las plantas, ¿sí? Yo les estoy tirando, por ejemplo, las plantas, pero por ejemplo las algas también hacen fotosíntesis. Hay algunas bacterias que también hacen fotosíntesis. Básicamente, un individuo autótrofo es aquel que, a partir de moléculas simples, forma moléculas complejas, que esas moléculas complejas son su alimento, básicamente, a partir de un proceso que se llama fotosíntesis. ¿Y los heterótrofos? ¿Se pueden fabricar su propio alimento? ¿O Se no? alimentan de No. otros. Ellos No. se alimentan de otros animales. Perfecto, muy bien. No pueden sintetizar su propio alimento. Se alimentan de otros individuos. Por ejemplo, nosotros. ¿Sí? Nosotros, los hongos, algún otro tipo de protistas, las bacterias. Ahora, fíjense que acá tienen una gráfica que por ahí resulta bastante compleja, pero en realidad no es tan compleja, porque nos habla de algo muy importante, que no solamente es el concepto de autótrofo y heterótrofo, sino es el concepto de catabolismo y anabolismo. Ya lo vamos a ver enseguida más adelante, pero se los explico acá para que lo entiendan. ¿Sí? Miren, ¿qué significa esto de catabolismo y anabolismo? Centrémonos en el centro de la imagen. Ustedes ven al centro de la imagen, dice glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Y si se fijan, acá dice dióxido de carbono y agua, compuestos orgánicos simples, y después dice estos complejos que les mostré yo en el medio, que dice glúcidos, lípidos, proteínas, otras moléculas. A ver, esperen, voy a hacer una cosa. Si me aguantan 2 minutos, hago una cosa. Espérenme. 2 minutos, aguanten. Quiero señalar algo. Entonces, para poder señalar, bueno, que les quiero mostrar la imagen y necesito el puntero, y desde el Word no tengo puntero. Entonces, por eso, me esperan 2 minutitos, se los muestro más fácil. Porque este es un proceso muy importante. Aguántenme. Se los voy a... Ahí está. Ahora me esperan 2 minutos y ahora les voy a presentar otra cosa. Bien. Voy a dejarte presentar 1 minuto el apunte y les voy a presentar otra cosa. Avísenme por favor cuando estén viendo lo que estoy presentando. ¿Están viendo la imagen que les estaba mostrando antes? Sí, se marca. Bien. ¿Están viendo el puntero? Sí. Bien. Fíjense, esto que tenemos acá son moléculas complejas. Glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, otras moléculas. Acá tenemos dióxido de carbono y agua, acá tenemos compuestos orgánicos simples y estas moléculas que yo les dije que son moléculas complejas. Cuando yo parto de moléculas simples y obtengo moléculas complejas, ese proceso se denomina anabolismo. Por ejemplo, la fotosíntesis es un proceso anabólico. Si yo, por ejemplo, sintetizo una proteína para mí, es un proceso anabólico.
parto de sustancias simples y termino obteniendo moléculas complejas, moléculas más grandes. Ahora, el proceso catabólico es al revés. Es cuando yo parto de moléculas complejas, como glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, las rompo y obtengo moléculas simples, como puede ser dióxido de carbono y agua. Es decir, que el catabolismo y el anabolismo son procesos inversos. En una voy de lo simple a lo complejo, y en el catabolismo voy de lo complejo a lo simple. ¿Se entiende? Por ejemplo, la fotosíntesis es un proceso anabólico. La planta incorpora dióxido de carbono, incorpora agua, luz, minerales, y forma, por ejemplo, glúcidos, lípidos, proteínas. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, profe. ¿O no? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, es importante que sepamos lo que es un autótrofo, lo que es un heterótrofo, y lo que es el anabolismo y el catabolismo. Y ahora van a ver por qué es importante que sepamos lo que es el anabolismo y el catabolismo. Esperen que les voy a volver a compartir el apunte, porque les quiero mostrar una cosa. Los individuos tienen una organización jerárquica. ¿Qué quiere decir esto? Estamos organizados en niveles, que son los que tienen acá. Son los que tienen acá. Estos se llaman niveles de organización. Yo tengo niveles de organización biológicos y niveles de organización ecológicos. Los seres vivos nos organizamos en niveles. El nivel subatómico está formado por protones, neutrones y electrones, que para el que alguna vez ha tenido química, sabe que esto es lo que forma los átomos. Los átomos forman moléculas, y las moléculas son las que forman las células. Las células forman tejidos, por eso el nivel tisular. Los tejidos forman órganos. Los órganos forman sistemas de órganos, y los sistemas de órganos forman al individuo. Estos se llaman niveles de organización biológico. Por ejemplo, si yo les digo el páncreas, ¿a qué nivel de estos pertenecería? ¿Qué es el páncreas? Orgánico. Un órgano. Perfecto. Si yo les digo sistema digestivo, ¿a qué nivel pertenecería? Es un sistema de órganos, es un conjunto de órganos juntos. Perfecto, es un sistema de órganos. Entonces, fíjense cómo acá fui desde lo más particular a lo más general. Pero a su vez, los organismos no estamos solos en el mundo, en el universo, en la Tierra. Compartimos con otros individuos y también compartimos con lo no vivo. Ustedes interactúan con el agua, interactúan con el suelo, interactúan con el aire. Entonces, en realidad, ustedes están interactuando con otros seres vivos, y como les dije, con la materia, lo que vendría a ser inorgánica, y forman lo que se llama los niveles de organización ecológicos. ¿Qué es esto? Una población. ¿Qué es una población? ¿Por qué nos llamamos la población? Ahora con esto del COVID peor. La población en riesgo, la población que fue vacunada. Conjuntos de individuos. Exacto. Las poblaciones son conjuntos de individuos, pero acá está la clave, de la misma especie, que se reproducen entre sí y viven en el mismo espacio y tiempo. Nosotros somos la población de humanos. ¿Sí? Hay una población, no sé, de perros, una población de plantas, individuos de la misma especie que viven en el mismo lugar y se reproducen entre sí. Las poblaciones forman comunidades. ¿Qué es cuando hay una comunidad? Cuando interactúo con otras poblaciones. Nosotros interactuamos con plantas, con hongos, con algas, con otros animales. Entonces formamos comunidades. Las comunidades interactúan, como les dije yo recién, con lo no vivo.
Interactuamos con el aire, interactuamos con la tierra, interactuamos con el agua. Por lo tanto, formamos ecosistemas. Los ecosistemas es la suma de lo vivo y lo no vivo. Y por último, el conjunto de todos los ecosistemas se le denomina biosfera. Esto que ustedes tienen acá son los niveles de organización. Primero los biológicos y segundo los ecológicos. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Sí, profe, se entendió, claro. Buenísimo, perfecto. Ahora, hemos estado hablando de los seres vivos y yo todavía no les he dicho qué características tienen. Porque aunque ustedes no lo crean, los seres vivos compartimos características comunes. Por más que ustedes me digan, ay, dale, ¿cómo voy a compartir características con, no sé, una planta? Si soy un animal. No importa. Hay características que compartimos con el resto de los seres vivos. La primera característica que compartimos es que intercambiamos materia y energía con el medio. Y eso se denomina que somos sistemas abiertos. ¿A qué se les ocurre con intercambio de materia y energía con el medio? ¿A qué se les ocurre con eso? ¿Qué puede ser? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Puedes repetir profe? la pregunta, profe? ¿Cómo, profe? Sí, perfecto, sí, repito. Somos seres vivos, todos los seres vivos, intercambiamos materia y energía con el medio que nos rodea. ¿Qué se les ocurre con eso? Y como por ejemplo con las plantas, nosotros intercambiamos energía con las plantas y las plantas con nosotros. Bueno, perfecto. Por ejemplo, ¿cómo intercambiaríamos energía, por ejemplo? ¿Qué se ocurre? El ¿Qué se les ocurre? oxígeno, Pero el oxígeno es el pero dióxido no es de energía. carbono. Eso que estás diciendo es parte de la materia, no energía. Pero está muy Claro, bien lo sí. que estás diciendo. Sí, sí. Porque, por ejemplo, nosotros incorporamos oxígeno y eliminamos dióxido de carbono. O sea que Sí. estamos intercambiando algo con el medio. Bien, perfecto. ¿Y en energía qué se les ocurre que podemos intercambiar? ¿Qué recibimos del sol? Calor. ¿Y no es energía? Ajá, sí. Energía Y lumínica. nosotros. Bueno, pero es energía. ¿Y cómo perderemos energía nosotros? A ver, muéstrenme un ejemplo. Piensen, a ver si se les ocurre alguno. Eh, ¿Cómo perdemos energía? Sí, Haciendo ejercicio. bueno, muy bien, perdemos calor. Cuando Sí. nosotros, en la materia, la manera en que nosotros perdemos energía es como calor. Nosotros liberamos calor también. No solamente recibimos calor del sol o energía del sol, sino también que nosotros liberamos energía en forma de calor. Entonces, todos los seres vivos intercambiamos materia y energía con el medio. Y esa es una característica muy importante. Por eso nos llamamos sistemas abiertos. ¿Qué otras características más tenemos? Otra que les expliqué recién. Los seres vivos hacemos procesos anabólicos y procesos catabólicos. La suma del anabolismo y el catabolismo se llama metabolismo. Vieron que siempre está la palabra el metabolismo, el metabolismo. Esta persona tiene el metabolismo bajo, tiene mal metabolismo. El metabolismo en realidad son todas las reacciones químicas y las transformaciones de energía que hay en un individuo. Si ustedes sintetizan una proteína, están haciendo metabolismo. Si una planta hace fotosíntesis, está haciendo metabolismo. Porque el metabolismo son todas las reacciones químicas que hay dentro de un ser vivo, que pueden ser catabólicas o pueden ser anabólicas. ¿Qué otras características más tenemos? Somos seres homeostáticos. ¿Qué quiere decir que somos homeostáticos? Quiere decir que mantenemos nuestro medio interno estable y diferente al externo. Les doy un ejemplo. Cuando afuera hace 40 grados, nosotros tenemos temperatura de 40 grados en nuestro cuerpo. Ahora que está con el tema de la fiebre, lo tienen que saber. ¿Sí o no? Y cuando afuera hacen 5 grados bajo cero, ¿nuestra temperatura corporal es 5 grados bajo cero? No. no.
No, porque por ejemplo, un ejemplo de homeostasis es la temperatura corporal. Nuestra temperatura corporal es constante, es estable y es diferente a la que hay en el ambiente. Eso es un ejemplo de homeostasis. Tenemos la capacidad de autorregularnos, ¿sí? Y también tenemos algo que se llama irritabilidad, que básicamente es la respuesta frente a estímulos. ¿Qué les parece que puede ser eso? Un ejemplo de irritabilidad. La alergia. Bueno, perfecto. Bien, ¿qué más? Otro ejemplo de irritabilidad que se les ocurra. No es como cuando a alguien le da frío y empieza a temblar para darse calor. Bueno, eso es un ejemplo de irritabilidad. Les digo otro. ¿Vieron? ¿Alguna vez han visto un gato de cerca? Las pupilas del gato. ¿Vieron que se hacen como chiquitas o se dilatan con la luz? Sí. Bueno, en este caso, nosotros también, obviamente, no se ve tanto, pero nosotros también, están respondiendo a un estímulo externo. En ese caso, la luz. Cuando hay mucha luz, la pupila se contrae. Cuando hay poca luz, la pupila se dilata. Están respondiendo a un estímulo, puntualmente a la luz. Pero todos esos ejemplos que ustedes han dicho también son ejemplos de irritabilidad. Y otra característica de los seres vivos es la perpetuación. ¿Qué significa perpetuarse? Significa transmitir la información genética a la descendencia y generar organismos con nuestras mismas características. Entonces, otra característica de todos los seres vivos es la perpetuación. Es cuando le transmitimos información genética a nuestra descendencia y generamos organismos con nuestras características. Todas estas características que les he mencionado son características de los seres vivos. El metabolismo, la homeostasis, la perpetuación, la irritabilidad, la autorregulación, son todas, el ser un sistema abierto, son todas características que compartimos todos los seres vivos. ¿Se entendió? Sí, profe, yo no entendí Sí, mucho profe. la diferencia del metabolismo. ¿No le entendiste? No entendí mucho esa parte. Bueno, mira, básicamente es cuando te vas de lo complejo a lo simple o de lo simple a lo complejo. Vos podés unir moléculas pequeñitas y formar una molécula más grande. Eso se llama anabolismo. O podés agarrar una molécula más grande y romperla en moleculitas chiquititas. Eso se llama catabolismo. El catabolismo son reacciones de degradación, algo grande lo molés y lo transformás en moléculas chiquititas, y el anabolismo son reacciones de síntesis, de construcción. Partís de moléculas simples y formás moléculas más grandes, más complejas. ¿Se entendió mejor? Sí, mucho mejor. Bueno, muchachos, entonces ha llegado hasta acá esta parte de teoría.